Bien. Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias a Infocasas por la invitación para hablar sobre este tema de la residencia legal y fiscal de Uruguay. En el marco de las inversiones inmobiliarias pueden ir acompañadas de un cambio de residencia legal y fiscal. Y es en ese marco que nosotros nos proponemos en esta presentación comentarles cuáles son los requisitos o las posibilidades para obtener la residencia legal y fiscal en Uruguay, cuáles son las distintas alternativas para obtener esa residencia legal y fiscal. El asunto de la residencia fiscal es un tema que se tiene que planificar a largo plazo, no son decisiones que se pueden tomar de un día para el otro. Eso es muy importante y que requieren la coordinación y la complementación del trabajo de un profesional del país de residencia, en este caso Argentina y de Uruguay. Porque, digamos, a los efectos de lograr un resultado favorable, no basta con cumplirlos con los requisitos que la normativa uruguaya establece. Bien, esta es un poco es la agenda que se plantea. En primer lugar, vamos a hablar del nuevo orden económico internacional, teniendo en cuenta que hoy en día hay determinados organismos que establecen unos estándares internacionales a los cuales la comunidad entera tiene que adherir, si no pueden ser objeto de sanciones o contramedidas, como vamos a ver. Después vamos a ver a grandes rasgos cuál es el régimen impositivo en Uruguay y vamos a comentarle cuáles son los beneficios de obtener la residencia fiscal en el Uruguay, los beneficios principalmente de carácter tributario que conseguiría una persona si cambia de residencia fiscal. En los tiempos de incertidumbre económica, los cambios de residencia fiscal son una alternativa que de alguna forma analizan las personas que de alguna forma buscan seguridad jurídica y eficiencia fiscal. Bien. Estos son uno de los principales organismos internacionales que hoy representan el 85% de, por ejemplo, el G20, la composición de los países del G20 representan hoy en día el 85% del PBI mundial y el 65% de la población. Por tanto, estos organismos establecen determinados estándares internacionales a los cuales los países tienen que adherir. Uruguay ha adherido a la mayor cantidad, a todos los estándares internacionales de estos organismos, porque un país chico que depende del exterior no le queda otra alternativa que cumplir con esos estándares internacionales, que son recomendaciones. A los abogados le llamamos soft law, porque no es derecho obligatorio a nivel internacional, pero en la práctica son normas que son tan o más obligatorias que una norma jurídica interna, porque el no cumplimiento, como adelantáramos, implica que los miembros del G20 o los miembros de la OCDE establecen contramedidas contra el país que no cumple con esos estándares. Esas contramedidas, ¿qué pueden ser? La inclusión en listas negras. Uruguay en el 2009, estuvo incluido en la lista negra de la OCDE por un plazo de 48 horas. Luego se comprometió a cumplir con los estándares internacionales de intercambio de información y pasó a la lista gris. Y luego la OCDE le exigió firmar 11 acuerdos de intercambio de información, los cumplió y ahí salió a la lista blanca. Pero no fue suficiente tampoco para la OCDE. Siempre es como un camino de nunca terminar. La OCDE le dijo, bueno, pero usted también tiene que firmar acuerdos de intercambio de información tributaria con los socios relevantes. Y ahí los socios relevantes son Argentina y Brasil, que hoy ya tenemos acuerdo de intercambio de información. Con lo cual, Uruguay ha hecho bien en cumplir con todos estos estándares porque es un país que depende mucho de sus exportaciones y del mercado internacional, y así lo ha hecho. Bien, siendo un poco más rápido, estos estándares a modo de
de presentación general son la transparencia fiscal internacional, que implica que Uruguay hoy intercambia información de forma automática con prácticamente todos los estados que forman parte de la OCDE. Ese es un estándar al cual ha adherido Uruguay, al igual que la gran mayoría de los países. Otro estándar es la normativa BEPS de la OCDE, que básicamente es una normativa establecida para las empresas para que de alguna forma se evite la erosión de la base imponible a través de estructuras offshore. Uruguay ha cumplido con esa normativa, inclusive ha modificado el régimen de zonas francas para cumplir con la normativa BEPS. Y la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Hoy en día en Uruguay la evasión fiscal es delito precedente, con lo cual las instituciones financieras y el sector no financiero, es decir, los sujetos obligados, tenemos la obligación de hacer un compliance fiscal de nuestros clientes. Las inmobiliarias, los corredores inmobiliarios, también los abogados, que de alguna forma también estructuramos negocios para los clientes, tenemos que hacer ese compliance fiscal. ¿Hasta dónde va ese compliance fiscal? Está en relación con el riesgo del cliente. Si es un cliente que es una persona políticamente expuesta o tiene determinado riesgo establecido por la normativa, ese control tiene que ser un poco más exhaustivo. Bien. Para comentar de forma genérica el régimen tributario uruguayo, el régimen uruguayo está basado en el principio de la territorialidad, a diferencia de la gran mayoría de los regímenes en el mundo. En América del Sur queda Uruguay, Paraguay, Bolivia. El resto de los países han importado el régimen de renta mundial. En Uruguay, en principio, solo están tributadas las actividades desarrolladas, los bienes situados o los derechos aprovechados económicamente en Uruguay. Quiere decir que la renta de fuente extranjera, en principio, no está tributada, salvo algunas excepciones que vamos a ver, que tiene que ver con los rendimientos de capital financiero en el exterior, que esa es una de las ventajas del cambio de residencia fiscal, que vamos a comentar más adelante. Estas son un poco las tasas generales de los impuestos, pero vamos a ir rápido, así vemos si damos lugar a un intercambio o si alguien tiene alguna duda o consulta que pueda hacerla ahora mismo. Bien, la residencia legal y la residencia fiscal son dos conceptos diferentes. La residencia legal, básicamente, es la residencia migratoria, es la que te permite permanecer en Uruguay por tiempo indeterminado. Es para perder la condición de turista. A nivel migratorio, una persona, si no tiene cédula uruguaya, no puede estar más de 90 días. Ahora, con la cédula puede estar por tiempo indeterminado. Ese es un concepto migratorio que es diferente del concepto fiscal. El concepto fiscal, básicamente, está establecido por las normas tributarias, y hay varias hipótesis o alternativas para obtener la residencia fiscal. Bien, primero vamos a ver la residencia migratoria, la cédula de identidad, lo que vimos recién. ¿Cuáles son los requisitos? En virtud del acuerdo Mercosur, para obtener la residencia legal es simplemente agendar un día y hora y llevar la documentación que establece la normativa, que es la partida de nacimiento apostillada, el certificado de antecedentes judiciales, y con esa documentación ya es posible obtener la cédula de identidad provisoria por el plazo de 2 años. Esto es un poco lo que les comentaba. Y ahora pasamos directamente a lo que interesa, la residencia fiscal. La residencia fiscal se puede obtener de diferentes maneras. Puede ser una u otra, no se tienen que dar de forma acumulativa. La primera, que permanezcan en el Uruguay 183 días. El plazo de 183 días, como vamos a ver, permite que haya ausencias esporádicas por 30 días. ¿Qué quiere decir? Que si una persona, un argentino, decide mudar su residencia fiscal a Uruguay y ingresa a Uruguay y sale por menos de 30 días, si vuelve en el plazo de menos de 30 días, se puede seguir computando el plazo como si hubiese estado en Uruguay. Vamos a ver que, con lo cual, en realidad la permanencia efectiva puede llegar a ser menor a 183 días, pero no en exceso. No en exceso, vamos a ver por qué. Porque hay una sentencia de este año, del 19 de abril
de este año que establece justamente que no se puede utilizar la regla de las ausencias esporádicas de forma abusiva. Es decir, si yo al final del día la persona va a Uruguay y vuelve y lo hace consecutivamente durante el año y la regla general es la ausencia y no la permanencia, la Dirección General Impositiva no emite el certificado de residencia fiscal. En general, por la experiencia práctica, con 110 días de presencia efectiva, 120 días de presencia efectiva, es posible obtener la residencia fiscal, pero eso es evaluado caso a caso por la Dirección General Impositiva. Bien. Otra de las alternativas para obtener la residencia fiscal es que esté basado en el núcleo principal o base de las actividades. Quiere decir que si una persona, esto básicamente aplica para una persona que diga, bueno, yo en Argentina realizo una actividad de servicios. Esa actividad de servicios, si es fácilmente deslocalizable hacia Uruguay, por ejemplo, un asesor financiero o una empresa de servicios, podría obtener la residencia fiscal acreditando que su principal ingreso, que tiene que ser de capital y trabajo, de combinación de capital y trabajo, no puede ser una renta pura de capital, su principal ingreso proviene de Uruguay. Esa es otra alternativa entonces para obtener la residencia fiscal. Luego, otra hipótesis es cuando se radica en Uruguay la base de intereses vitales. Eso básicamente se da, la legislación no define intereses vitales, pero establece una presunción de cuando la familia vive en Uruguay, se considera que la persona es residente fiscal en el Uruguay. Bien. Y la otra alternativa, la que está más vinculada a esto de inversiones inmobiliarias, es el hacer una inversión inmobiliaria directamente de la persona física por una suma de aproximadamente $1.800.000, que eso varía porque la suma está establecida en la normativa en unidades indexadas, pero es aproximadamente ese valor, o en una empresa con un proyecto promovido. Estas dos hipótesis no requieren permanencia en el Uruguay. Pero volvemos al inicio. No solo interesa lo que pasa en Uruguay, sino también en Argentina. Porque si la persona hace una inversión inmobiliaria, obtiene la residencia fiscal en Argentina, en Uruguay, y permanece más de 183 días acá en Argentina, va a tener residencia fiscal en Argentina y en Uruguay. Con lo cual esa situación desde el punto de vista fiscal no resulta muy atractiva. Por tanto, siempre hay que coordinar la residencia, el alta de la residencia fiscal en Uruguay con la baja en Argentina. Con lo cual es un trabajo, digamos, que hay que hacer de forma conjunta. Bien, y este es otro de los aspectos muy interesantes y beneficios que otorga la residencia fiscal para los extranjeros que cambian de residencia fiscal para Uruguay. La normativa incentivando ese cambio de residencia fiscal lo que hizo fue establecer un holiday tax, una exoneración tributaria. Uruguay tiene un impuesto a los rendimientos de capital financiero en el exterior. Esa es una excepción al principio de territorialidad que hablamos hoy. O sea, en principio, la renta de fuente extranjera está exonerada o no está gravada. Pero este impuesto es una excepción para los residentes fiscales de Uruguay que obtienen rendimiento de capital financiero en el exterior. ¿Qué es lo que estableció la normativa? Es si un extranjero muda su residencia fiscal a Uruguay, o un uruguayo que vive en el exterior y se muda al Uruguay, por el año que cambió su residencia fiscal y 5 años más, está exonerado del pago de este impuesto. Eso lo puede hacer por única vez y luego que pase el plazo de 6 años, comienza a estar tributado con el 12%, que es el impuesto a la renta de los rendimientos capital financiero en el exterior. Que eventualmente también se puede estructurar de una forma que fiscalmente sea eficiente. Por ejemplo, la inversión en fondos de inversión acumulativos que no distribuyan, se puede de alguna forma buscar alguna alternativa de inversión de ese tipo. Bien, entonces, a modo de resumen general, el Uruguay posee un régimen de tributación territorial con algunas excepciones.
La residencia legal es un concepto distinto de la residencia fiscal. La residencia legal es la residencia migratoria que te permite permanecer en Uruguay por plazo indeterminado. Y la residencia fiscal hay distintas alternativas para obtenerla y depende de la situación de cada uno, hay que analizar cuál es la mejor alternativa. El cambio de residencia fiscal a Uruguay trae el beneficio a aquellas personas que tienen una cuenta de inversión en el exterior de estar exonerados por el plazo de 6 años del impuesto en Uruguay. A partir de los 6 años comienza a tributar el 12% como cualquier residente fiscal uruguayo. Bien, ahora hasta acá la presentación, les agradezco mucho la atención y quería dejar un espacio para preguntas, comentarios o aportes, a ver si en definitiva para dar esa oportunidad si es que existe algún comentario. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Si alguien tiene una consulta para hacerle a Marcelo. Sí. Buenas tardes. Quisiera hacerle una consulta sobre el caso del fideicomiso. En el caso de comprar una propiedad en fideicomiso y después proceder a venderla, el impuesto, lo que se paga acá que sería ganancias. ¿En Uruguay cómo funciona? Bueno, en Uruguay también hay un impuesto, digamos, está el impuesto a la renta que grava a las actividades empresariales y el fideicomiso es un sujeto, digamos, un contribuyente al igual que cualquier empresa, igual que una sociedad anónima, por ejemplo. Marcelo, los convenios recíprocos de información con los países limítrofes ¿incluye información de residentes legales o fiscales en el Uruguay o solamente de extranjeros que residan en el Uruguay? ¿Me explico? O sea, el convenio de intercambio automático de información en realidad obliga a todas las instituciones financieras de Uruguay que tienen custodia de fondos y valores de clientes a identificar a los residentes fiscales de cada uno de los países que hayan adherido al estándar de la OCDE. Con lo cual, si una persona argentina obtiene su residencia legal y fiscal en Uruguay, no sería objeto de reporte porque en definitiva sería un residente fiscal uruguayo. Ya no habría obligación de intercambiar esa información. Claro, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, Bárbaro. por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes.